Hola, un saludo a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es María del Cielo Inturias Quispe y soy estudiante de la Universidad Mayor de San Simón. Y el día de hoy lo que vamos a tocar es el tema de campo magnético y fuerzas magnéticas. Bueno, aunque las fuerzas eléctricas y magnéticas son diferentes unas de otras, o para describir ambos tipos, lo que vamos a utilizar hoy día es la idea del campo. Y en primer lugar, para esto, una carga o un conjunto de cargas que están en movimiento, es decir, una corriente eléctrica, van a producir un campo magnético, en la cual va a existir una segunda corriente, y esa carga esa carga en movimiento o esa segunda corriente va a responder a ese campo magnético, por lo cual este va a experimentar una fuerza magnética, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Y vamos a empezar. Empecemos. Vamos a empezar con el magnetismo. Bueno, aquí los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez al menos hace 2500 años, con fragmentos de mineral de hierro magnetizados donde estaba más cerca de la antigüedad, ¿no? De una ciudad llamada Magnesia, en la cual estos trozos eran ejemplos de lo que ahora llamamos imanes permanentes. Entonces, podríamos decir que es posible que nosotros tengamos en la puerta del refrigerador haya varios imanes permanentes, los cuales estos imanes permanentes ejerzan una fuerza sobre otro y también sobre los trozos de hierro que no están magnetizados, ¿no? Ahora, viendo esto, cuando una varilla de hierro entra en contacto, va a entrar en contacto, ¿no?, con un imán, entonces este también se va a magnetizar, en la cual si la varilla flota en el agua, este tendría que alinearse, ¿no?, en dirección tanto de sea norte o sur. Y ahora vamos a ver aquí en nuestra imagen, bueno, en esta figura, en las figuritas. Aquí vemos, decimos que dos imanes de vara se atraen cuando sus polos opuestos, que sean norte y sur o sur y norte, están cerca de uno del otro. Los imanes de vara se repelen cuando sus polos son iguales y se aproximan entre sí. Aquí vemos que entonces, en fin, podemos decir, ¿no?, que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se rechazan. Como vemos aquí están los polos opuestos. Cuando son opuestos, van a hacer, van a atraerse, ¿no? Y cuando son polos, ¿dónde está? Aquí está. Cuando son polos, aquí vemos en las figuritas donde vemos los polos opuestos, donde cuando si son polos opuestos se van a atraer y cuando son polos iguales se repelen. Aquí vemos dos imanes de vara se atraen cuando los polos opuestos están cerca uno del otro, y los imanes de vara se repelen cuando los polos son iguales, ¿no?, y se aproximan entre sí. Aquí vemos en estas figuras cómo se atraen cuando son polos opuestos. Este sería norte, sur y sur y norte, y los polos iguales se repelen, ¿no?, norte, norte y sur y sur. En esta figura, ahora sí podemos decir que ahora sí un objeto que contenga hierro pero no está magnetizado, es decir, que no señala al norte ni al sur, este va a ser atraído por cualquiera de los polos de un imán permanente. Como vemos aquí en la figura, cualquiera de los polos de un imán de vara atrae un objeto magnetizado que contenga hierro, ¿no? Ya sea norte-sur, este clavito va a ser, se va a atraer, ¿no? No importa de que si sea norte o sur, simplemente va a atraer. Y en esta imagen vemos cómo sería en la vida real, ¿no?, que tenemos un imán en la cual los clavos se atraen directamente. Siguiente punto, los polos magnéticos contra carga eléctrica. Aquí los polos siempre ocurren por pares, como por ejemplo, si una vara de imán se parte en dos, cada extremo se va a convertir en un polo. Como vemos aquí, al romper un imán en dos, se convierte en dos polos, ¿no? Y estos van a producirse se producen dos imanes, no dos polos aislados, sino dos polos nada más, no aislados. Y ahora, la primera evidencia que relaciona entre el magnetismo y las cargas en movimiento lo descubre el científico danés que es Hans Christian en 1820, en la cual encuentra un alambre, como se observa aquí, conductor, que va a ser un conductor de corriente, en la cual va a desviar la brújula. Y vemos aquí, ¿no?, que si el alambre no conduce corriente, la aguja de la brújula apunta hacia el norte.
Entonces aquí no se tiene un conductor de corriente, ¿no? Que va a ser igual a 0. Y en aquí vemos que cuando la brújula se coloca directamente bajo el alambre, la brújula se va a invertir. En aquí sí va a haber un conductor de corriente, con la cual la brújula cuando se invierte, ¿no? Hay movimientos. Y también se tiene que investigadores como Michel Faraday en Inglaterra y Joseph James en Estados Unidos descubren un imán en la cual se mueve cerca de una esfera conductora y genera una corriente en la esfera. Entonces, viendo todo esto, podemos saber que las fuerzas magnéticas entre dos cuerpos, como se muestran, se deben a las interacciones entre los electrones en movimiento en los átomos del cuerpo. Ahora vemos el campo magnético. Para, saber un poco el concepto del campo magnético, vamos a partir del concepto del campo eléctrico y vamos a verlo en dos etapas, donde la primera es que una distribución de carga eléctrica en reposo crea un campo eléctrico en el espacio circundante, y a causa de esto vamos a tener el concepto de campo magnético es que una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante. Y de la segunda etapa, que dice que el campo eléctrico ejerce una fuerza F, que va a ser igual a nuestra carga por el campo eléctrico sobre cualquier otra carga Q que está presente en el campo. Y de esto tenemos en versión del campo magnético, es que este va a ejercer una fuerza F sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento que esté presente en el campo, ¿no? Ahora, para presentar el campo magnético vamos a utilizar este símbolo B, que es vectorial, que va a representar el campo magnético. Y también, igual que el campo eléctrico, el magnetismo también es un campo vectorial, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces podemos decir que en cualquier posición la dirección de nuestro campo magnético se va a definir como la que tiende a apuntar el polo norte, como de la aguja de una brújula, ¿no? Y aquí tenemos las fuerzas magnéticas sobre cargas móviles, donde la fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento va a tener 4 características. La primera es que su magnitud es proporcional a la magnitud de la carga. La segunda característica es que la magnitud de la fuerza también es proporcional a la magnitud o intensidad del campo, donde si duplicamos la magnitud del campo sin cambiar la carga o su velocidad, la fuerza se va a duplicar también. Y la tercera característica es que la fuerza magnética depende de la velocidad de partícula. En aquí es que si una partícula cargada en reposo no va a experimentar una fuerza magnética. Y la cuarta característica es que la fuerza magnética no tiene la misma dirección que el campo magnético, sino que siempre es perpendicular tanto al campo como a la velocidad de v, como observamos aquí en la figura, ¿no? Y va a ser perpendicular. Y también que la dirección F siempre es perpendicular al plano que contenga el campo y su velocidad, donde su magnitud va a estar dada por esta ecuación, que es F, que va a ser igual a nuestra carga por la velocidad perpendicular y por el campo, ¿no? Y eso es igual a Q por V, donde la magnitud va a ser el V por seno de θ, donde nuestra carga, esta va a ser la magnitud de la carga, entonces vamos aquí, y phi va a ser el ángulo que es medido desde la dirección de V hasta la dirección de nuestro campo, ¿no? Y aquí también observamos que si una carga se mueve de forma paralela, observamos al campo magnético, va a experimentar una fuerza magnética, pero esa fuerza va a ser igual a 0. En aquí vemos que si la carga se mueve con un ángulo phi, entonces también va a tener una fuerza magnética, donde nuestra fuerza magnética, como ya lo hemos visto, va a ser esta, ¿no? Y esta es que si una carga que se mueva de manera perpendicular a un campo magnético experimenta una fuerza magnética máxima. Entonces, si es máxima, perpendicular, va a tener una fuerza máxima, donde esta va a ser nuestra carga por la velocidad y por nuestro campo. Bueno, y esta descripción no siempre va a especificar por completo lo que es la dirección de la fuerza F, y siempre va a haber dos opciones de dirección, ¿no? Y en las cuales van a estar opuestas entre sí y también son perpendiculares al plano de la velocidad y del campo. Entonces, para completar esta descripción, vamos a pasar al cálculo de la dirección de la fuerza magnética sobre
una partícula cargada en movimiento, que va a ser, bueno, con ayuda de la regla de la mano derecha, ¿no? Ahora para esto, para la dirección de la fuerza magnética sobre la carga positiva que se mueve en un campo magnético, el primer paso va a ser, bueno, dibujar, ¿no?, los dos vectores, uno que va a ser de la velocidad y del campo, están unidos entre el origen. Y el segundo paso es que, bueno, imaginemos que la velocidad va a girar en un mínimo ángulo hasta B. Y como tercer paso vamos a tener que la fuerza va a actuar a lo largo de la línea perpendicular de este plano, en la cual con la mano vamos a enrollar los dedos en torno a la línea de la misma dirección que gira B, ¿no? Como esto, como si fuera aquí. Y también el pulgar de nuestra mano tiene que apuntar a la dirección de la fuerza, de cómo actúa la fuerza. En aquí va a actuar hacia arriba y esto hacia abajo, ¿no? Y es así como vamos a calcular nuestra fuerza. Y para este análisis indica que la fuerza va a tener la fuerza sobre la carga Q que se moviera con velocidad en un campo magnético va a estar dada por la magnitud como en dirección. Nuestra fuerza va a ser igual a la carga por un producto de vector que va a ser de la velocidad por el campo, donde esta ecuación va a ser válida tanto para cargas positivas como negativas. Cuando la carga es negativa, la dirección de la fuerza F va a ser opuesta a la del producto vectorial de velocidad por el campo. Como observamos aquí en la figura, es opuesta, ¿no? Y aquí también las ecuaciones vemos, donde aquí va a ser esa carga, que aquí va a estar en dirección positiva y esta va a ser negativa, que es opuesta, ¿no? Ahora, si tenemos dos cargas con magnitud, bueno, de igual magnitud y con signos contrarios, como se muestra aquí, y se mueven claramente con el mismo campo de magnitud, las fuerzas tienen igual magnitud, pero tienen direcciones opuestas. Como observamos aquí, las direcciones de nuestra fuerza van a ser distintas, ya que son de cargas distintas, ¿no? Una es negativa y otra es positiva. Y obviamente también va a afectar en lo que es la ecuación, donde tenemos aquí más Q y aquí menos nuestra carga. Y ahora sí, bueno, partiendo de nuestra ecuación, de nuestra primera ecuación, que es esta, ya que esta ecuación es la magnitud de la fuerza magnética F vectorial, donde esta magnitud también puede expresarse de otra manera, donde nuestro phi es el ángulo entre las direcciones de nuestros vectores B, de nuestros vectores velocidad y nuestro campo, y se puede interpretar a este producto como la componente de nuestro campo perpendicular a nuestra velocidad, y esto puede expresarse en este término. Esto sería nuestro componente de perpendicular a nuestra velocidad, y esta ecuación, bueno, podríamos decir que hay veces en que esta forma es más conveniente, en especial en los problemas que incluyen corrientes en vez de partículas individuales, ¿no? Y nuestra unidad en el sistema internacional para nuestro campo va a ser nuestro Tesla, donde bueno, nuestro campo es equivalente a un newton por segundo sobre coulomb por metro, o también podemos expresarlo como amperes por segundo, donde un ampere es igual a un coulomb por segundo, ¿no? Y donde esto también podemos decirlo como un newton sobre ampere por metro, y esta es la unidad que recibe, bueno, es el nombre que recibe, que es Tesla, esto debido o a honor a Nicolás Tesla, ¿no? Y donde un Tesla va a ser igual a 1 por T, donde esta es la abreviación de Tesla, y este va a ser igual a 1 a un newton sobre el ampere por metro. Y también otra unidad del campo puede ser nuestro Gauss, donde un Gauss va a ser igual a 10 a la menos 4 Tesla, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos lo que es la medición de campos magnéticos con cargas de prueba. Ahora, aquí el haz de electrones de un tubo de rayos catódicos es un dispositivo conveniente para realizar tales mediciones,
donde si este está presente un campo magnético, en general lo que va a hacer en las electrones va a sufrir una desviación. Pero si el haz es paralelo o antiparalelo al campo, entonces nuestro phi va a ser 0 o va a ser pi, por lo que nuestra fuerza va a ser igual a 0, ¿no? Como observamos aquí. Ya que va a ser 0, entonces no va a haber ni fuerza ni desviación. Y en esta figura observamos que si se encuentra que el haz de electrones no va a tener desviaciones, no tiene desviaciones, cuando su dirección es paralela a cierto eje, en este caso es paralelo al eje Y, entonces el vector B del campo va a apuntar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Como observamos aquí. Y en caso de que nuestro tubo puede girar, como vemos aquí, gira a 90 grados, vamos a tener un phi de pi medios, y la fuerza magnética va a ser máxima, ya que va a ser perpendicular, o sea, es que el haz va a tener una desviación que va a ser perpendicular al plano de nuestro campo, de nuestros vectores del campo y de nuestra velocidad, ¿no? Como observamos aquí, y existe una desviación. Entonces podemos decir que cuando una partícula cargada se mueva a través de una región del espacio donde se tenga los campos eléctricos y magnéticos, los dos van a ejercer fuerza sobre la partícula. Y la fuerza total F va a ser la suma vectorial de las fuerzas eléctricas y magnéticas. Y vamos a tener esta ecuación donde nuestra fuerza vectorial va a ser igual, nuestra total fuerza va a ser igual a nuestra carga. Y esto va a ser la suma de nuestro campo más el producto vectorial de nuestra velocidad por nuestro campo magnético, ¿no?